Ya, primero como concepto, esta clase la estamos grabando ya. Tenemos que definir qué es una base de datos. Hablar de base de datos es un tema que es bastante común para todos. De hecho, no solamente en el área informática, en todas las otras áreas se habla de las bases de datos, ¿cierto? La compilación de datos. Yo escucho hablar muchas veces gente del área de administración, del área comercial, y habla de las bases de datos, del curso de información. Pero no tienen claro ni siquiera lo que es una base de datos, en realidad. De hecho, como es un tema tan común de hablar de las bases de datos, se asume que es cualquier registro de información. Y no es así. De hecho, a mí me da un poco de risa cuando hablan, oye, yo tengo una base de datos, ¿y en qué la tiene? En Excel. No, y para ahí una base de datos, ¿cierto? ¿Y qué tiene? Registro de personas. Ya, le digo. Pero vean el siguiente problema, para que entendamos qué es una base de datos. ¿Usted puede repetir un registro? ¿Se le puede repetir un root cuando está guardando en su planilla Excel? Sí, me dice. Con esa sola respuesta, eso me da inmediatamente la impresión que no es una base de datos. ¿Ya? Primero, una base de datos, ¿cierto? Hay tres parámetros que siempre se manejan cuando se empieza a trabajar o a estudiar lo que es base de datos. Dice que es una colección de datos relacionados. Primero, cuando yo empiezo a armar una base de datos, lo que voy a guardar, ¿cierto? Tienen que ser elementos que tengan en común, ¿cierto? Con algo físico o con algo que no sea intangible, pero que sí tenga algo relacionado. Por ejemplo, una persona, si yo quiero registrar a una persona, los datos propios de una persona tienen que ser datos que tenga que ver y que se pueden llevar a cabo en un registro. Elementos, por ejemplo, una persona tiene una edad, una persona tiene un peso, ¿cierto? Lo puedo medir, una persona tiene una altura, son datos que se pueden medir. ¿Ya? Una persona, así como tiene una altura, una edad, un peso, tiene un valor que lo identifica en forma propia, un root, por ejemplo. Las personas tienen un nombre, las personas tienen un domicilio, las personas tienen un correo, tienen un teléfono. Entonces, esos elementos, ¿cierto?, que se asocian a un ser humano, ¿cierto?, se habla que son una colección de datos relacionados. Yo no podría, por ejemplo, empezar a hacer un almacenamiento de datos y decir, ya, root, nombre, persona, material. Una persona está hecha de qué material, de madera, de fierro, de algo, no corresponde a algo que yo voy a guardarlo como información de una persona, ¿ya? Entonces ahí yo debo detenerme en eso. Los elementos que voy a guardar o voy a almacenar, ¿cierto?, una base de datos tienen que ser relacionados. Por ejemplo, un temblor, ¿se puede registrar en una base de datos un temblor? Es un elemento físico, pero el temblor tiene unidades de medición. Un temblor, por ejemplo, fue en una fecha, ya, tuvo una duración, ¿sí?, tuvo una intensidad, una magnitud, ¿cierto? Todos esos valores que se pueden registrar, por lo tanto, hacen que un elemento que a lo mejor es intangible para nosotros se registre en algún lado y se puede convertir en una base de datos, siempre y cuando tengan elementos que tengan que ver con el temblor. Por ejemplo, el temblor, como les decía, tiene un tiempo, una magnitud, ¿cierto?, una duración, una fecha, pero color. ¿Cómo voy a registrar el color de un temblor? No tiene que ver, nada que ver el campo o el valor que quiero asociar. Ahí se pierde ese concepto. Entonces, regla 1, que los datos sean medibles y que tengan que ver con lo que voy a almacenar, ¿cierto? ¿Ya? Una base de datos, por más elementos que yo quiera guardar, no significa que sea mejor. Inventar campos a guardar tampoco no es así la idea, sino que sean cosas reales, que se puedan registrar. Segundo, dice, colección de archivos diseñados para servir a múltiples aplicaciones. ¿Qué me tiene que permitir lo que voy a almacenar? Tomar decisiones. Por ejemplo, si registro los datos de un temblor, registré, por ejemplo, la ubicación geográfica donde fue, la fecha, la intensidad, la hora, me permite tomar decisiones y saber, ¿sabes qué? Curicó es una ciudad sísmica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene temblores cada cierta hora, en ciertas fechas y en ciertas magnitudes. Eso es obtener, ¿cierto?, que esta información me permita, ¿cierto?, servir para tomar decisiones más adelante, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, ¿para qué voy a registrar datos de una persona si nunca los voy a ocupar para algo necesario? ¿Ya? Entonces, si lo que voy a registrar tiene que servir para aplicaciones a futuro, para algo, ¿cierto? No voy a registrar datos para nada. Y los datos también, como explicábamos anteriormente, tienen que ser cosas que se pueden registrar valores. Si nosotros cumplimos estos tres objetivos, podemos empezar a construir una base de datos. Esa es como la perspectiva para que nosotros empecemos a analizar qué construir.
Todo se puede registrar siempre y cuando sea medible. Así como podemos registrar el aire, podemos registrar un temblor, podríamos registrar, por ejemplo, un laboratorio de computación y empezar a analizar qué cosas tiene el computador para registrarse. Por ejemplo, ¿qué valores son medibles en un computador? Elementos, en unidades. Por ejemplo, tiene una CPU, tiene una RAM, tiene un disco duro, ¿cierto? ¿Qué más puedo medir del computador? Registrarlo, valores registrables, y que uno que lo haga distinto a otro, porque yo voy a ver todo equipo en Lenovo acá, todos tienen RAM, todos tienen CPU, todos tienen procesador, y generalmente tienen los mismos valores, ¿cierto? Pero ¿qué diferencia uno del otro? ¿Cómo podríamos diferenciar un computador del otro? ¿Con qué valor? Que lo haga único, ¿cierto? Un número de serie. La más de la tarjeta red, ¿cierto? Eso lo hace diferente. Ahí nosotros estamos cumpliendo el objetivo también de la base de datos. Estamos registrando algo real para permitir tomar decisiones después, hacer un inventario, por ejemplo. Quiero hacer un inventario del laboratorio de computación. ¿Qué equipos tiene? ¿Dónde está el equipo? ¿Qué equipo se movió? ¿Qué equipo falta? Son datos, elementos reales. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos cumpliendo las reglas. Estos datos o elementos que van a llevar a una futura base de datos tienen que ser elementos del mundo real. ¿Ya? Cosas del mundo real. No pueden ser datos inventados. De partida, si nosotros empezamos a registrar o a inventar datos para rellenar una base de datos, no nos va a servir. ¿Qué pasa con el Samsung Chile? Hay un ejemplo bien claro. ¿Qué pasó con el censo del 2012? ¿Fue un éxito o un fracaso? ¿Debido a qué? ¿Qué pasaba cuando llegaba el censista fuera de la casa y no había nadie? Y andaba con la planilla para llenar. No sé, creo que hay gente ahí, empezamos a llenar datos, ¿cierto? Empezaba a llenar información errónea, datos erróneos en realidad. Y esos datos van a llegar al fin y al cabo a una información errónea. Por lo tanto, nosotros no podemos inventar esto. Todos los datos que almacenemos en una base de datos tienen que existir en la realidad, porque nos permiten tomar decisiones después. El resultado va a ser malo, va a ser negativo. Por ejemplo, decía que la ciudad de Curicó, la región del Maule, no tenía cesantía. Por ejemplo, ese tipo de cifras pueden llegar a tomar una decisión política. Que la tasa, por ejemplo, de mortalidad en la región del Maule era baja porque eso me va a entender que hay un hospital. No había nadie enfermo. Entonces, esa información no corresponde. Y eso ocurre por llenar datos que no son verídicos. ¿Ya? Por eso, todo lo que nosotros vamos a utilizar tiene que existir en la realidad y tiene que tener cierta lógica. ¿Consultas, dudas, jóvenes? Bueno, para que vamos poniendo un pie derecho con la creación de la base de datos. No es inventar cosas. Quizás para nosotros, cuando estábamos haciendo el ejemplo la otra vez, rellenando información, era solamente como un tema de aprendizaje, pero en la realidad no podemos inventar elementos que no existen. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero llenar de información más adelante y quiero crear registros, y digo, ¿saben qué? Quiero crear registros de los alumnos que están en este laboratorio. ¿Ya? Y empiezo a anotar. Digo, ¿qué tienen en común? ¿Qué podemos registrar de las personas que están acá? Todos tenemos un root, ya, ok. Un nombre, ya, ok. Un apellido, todos tenemos tener mínimo un apellido, ¿cierto? Todos tenemos mínimo un peso, una estatura, ¿cierto? Y vamos llenando datos que sean reales, que podamos identificarlos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y hay que ponerse en este caso. ¿Qué pasaría si yo el campo que quiero guardar dice teléfono móvil? Ya, teléfono móvil. Y yo estoy suponiendo que todos tienen teléfono móvil. Y si no es así, ¿qué pasa, por ejemplo, que basta que una persona no tenga teléfono móvil? ¿Va a ser un dato real ese? Entonces, ese campo... Pero ese campo quedaría como nulo o como no tiene. Ese campo es preferible sacarlo. Porque si, por ejemplo, voy a llenar datos con personas que sí tienen teléfonos móviles, pero otros no tienen teléfono móvil, el campo va a quedar en blanco. Entonces, esos campos en blanco ocupan espacios bytes en el almacenamiento de una base de datos igual. Si yo, por ejemplo, estoy poniendo elementos que no van a estar registrados, igual el motor de base de datos, en la programación, tiene que empezar a buscar por punteros en esa tabla que se va a registrar si existe un teléfono, por ejemplo, un número móvil. Y si no, va a tener que leerlo igual. Eso a la larga, en una consulta, son milésimas de segundo de demora, porque igual tiene que leer. Veamos lo siguiente, en vez de leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código, voy a leer 5. Y entre leer 5 y 6, si esto lo multiplico, va a ser a lo mejor un segundo que voy a perder en una búsqueda.
¿Dónde se podría aplicar eso, por ejemplo? En un supermercado. Cuando se hacen miles de consultas en caja registradora al mismo tiempo, ¿qué es lo que espera uno cuando está en la caja registradora? La rapidez de atención, ¿cierto? Si la base de datos del supermercado está buscando productos que están nulos, por ejemplo el campo, que no se guardó, igual tiene que ser búsqueda. Eso va a implicar que al final la persona que está esperando en la caja registradora son 5, 10, 15 segundos o hasta un minuto de espera. ¿Ya? Y eso se suma. Entonces, por lo tanto, debo registrar lo que existe en la realidad. No cosas, por ejemplo, eso que va a estar en blanco. Si considero que va a estar en blanco, prefiero sacarlo, inmediatamente. No es la cantidad de campos a registrar o datos en una base de datos, sino que es lo que existe en verdad. Entonces, por ejemplo, si considero, porque fue un supuesto, que el móvil todos tienen, y en realidad no todos tienen móvil, igual lo tengo que hacer en la tabla de la base de datos. ¿Qué prefiero? Sacarlo antes de, cuando estoy creando una base de datos. No registrarlo. Por eso se hace un estudio primero. Las necesidades de la base de datos surgen de problemas reales. Hago una encuesta primero. ¿Tiene teléfono o no? Si no tiene teléfono, no lo voy a ocupar para la base de datos. Simple, así de simple. Por ejemplo, correo electrónico. Ahora, para nosotros, correo electrónico es común, ¿cierto? Todos tenemos correo electrónico. Pero, ¿qué pasa en el censo cuando preguntaban correo electrónico e iban a una casa y había un viejito de 80 años y le preguntaban por correo electrónico, teléfono celular? En el campo del censo ahí, en la tabla. No tengo, ¿cierto? Ellos rellenan igual. Entonces, se preguntan cosas que a lo mejor se da por hechas, pero no todos podemos registrarlo. ¿Me han entendido esa parte, cierto? ¿Sí? Entonces, ahí no es que yo crea o supongo que ese dato se va a registrar, sino que tengo que tener claro que existe o no existe. No suposición, sino que ser bien concreto. Ya, por lo tanto, por eso se habla que una base de datos, las propiedades son implícitas. Tienen que ser elementos reales, elementos que existan. ¿Ya? Esto lo hemos comentado también anteriormente, un DBMS y un SGDB. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que era? Database Management System o Sistema de Gestión de Base de Datos. ¿Qué es lo que un sistema de gestión de base de datos? O DBMS es cualquier software que nos permita a nosotros llevar este modelamiento que vamos a hacer a un registro físico, ¿cierto? El programa que nos va a permitir ingresar un dato, ¿cierto? Y llevarlo a una información. ¿Ya? Hola. Por lo tanto, para nosotros, siempre lo que se registra es un dato y lo que se obtiene es información. ¿Cuál es la diferencia entre el dato y la información? No hay que confundirlo. El dato es un valor registrable, y la información es el procesamiento de ese dato. Por ejemplo, yo registro edades, 38, 25, 19, 15, 31. Esos son datos, y datos numéricos, números. ¿La información sería el promedio? Y la información, perfecto, sería el promedio. ¿Sabes qué? El promedio de edad, esa es la información que me permite tomar a mi decisión. El promedio de edad es tanto, el promedio de sueldo es tanto. Lo que yo ingreso son datos y lo que obtengo es información. Por lo tanto, estos programas permiten manipular datos, ¿cierto? Almacenarlos. ¿Para qué cosa? Obtener información mediante programación. El dato se ingresa, ¿cierto?, a la base de datos y la información se obtiene mediante algún lenguaje. Y en ese caso el lenguaje que se va a utilizar va a ser SQL, el lenguaje de consulta estructurada, que es el lenguaje para preguntarle a la base de datos, ¿cierto?, una información específica. Ese es el orden jerárquico. Muchas veces se confunde info con dato, no es lo mismo. La información nace del dato y el dato se captura. ¿Cómo capturo el dato? Creando una base de datos, ¿cierto? Y teniendo claro lo que voy a registrar. Los datos simplemente son valores y pueden ser cualquier tipo de valor. Numéricos, pueden ser números, pueden ser texto, palabras, ¿cierto? Lo que uno estime conveniente. ¿Para qué se ocupan, cierto, los DBMS o los SGDB? Las funciones que específicas son, primero, poder mantener los datos, ¿cierto? Poder tener seguridad, poder almacenarlo de alguna forma y poder hacer respaldo y todo lo que nos permita manipularlo. Excel no es un motor de base de datos, Excel no es un DBMS, un SGDB. Una de las características de un motor de base de datos, de un DBMS, es que existan datos que no se pueden repetir, los datos principales. Por ejemplo, si yo estoy almacenando un root, ¿cierto?, en un programa de base de datos, en una tabla específica, y ese root lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a ingresar y me permite pasarlo,
¿cierto? Se vuelve a duplicar, ya eso no es una base de datos. Y eso lo hace un programa de Excel, un blog de notas, puede soportar cualquier cosa, ¿cierto? En un blog de notas yo registro cosas y se repiten. Y no me dice si están duplicadas. Un programa de base de datos no permite eso. Si encuentro que un registro principal está duplicado, me tiene que decir o no permitir ingresarlo. ¿Ya? Y eso es lo que yo debatía con la gente de administración, cuando me decían, no, es que yo con Excel hago una base de datos. Y empezábamos a revisar, por ejemplo, en esa planilla y estaban los RUT repetidos 10, 15 veces. Y tenían una cantidad de registros y no les funcionaba, porque no era información correcta. Estaban duplicados. Una planilla Excel y puedo ocupar esos datos y pasarlo en una base de datos real. Puedo pasarlo para capturar el dato, eso sí, lo puedo capturar. Pero después, por ejemplo, si tengo problemas con duplicidad y todo eso, cuando lo lleve al programa, el programa me va a decir, atención, este dato está duplicado, no me dejan ingresar. Entonces ahí me doy cuenta que hay un problema. El programa me va a permitir, o me va a dar a entender que hay una duplicidad de datos, pero el Excel no, el Excel guarda cualquier cosa. Entonces eso no es un motor de base de datos. Podríamos definir que es una planilla de cálculo para registrar datos, pero no para hacer mantenimiento de datos o obtener información. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo para nada con un SGDB. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con un SGDB? Con un programa de base de datos, una vez que ya tengamos la estructura de las tablas, que vamos a empezar a explicar qué son, empecemos a guardar los datos. Cuando queramos obtener la información, vamos a trabajar con 4 funciones específicas. Y esta lo hace un lenguaje, el lenguaje SQL, que es la unidad 3 donde la vamos a trabajar. Y esas funciones son recuperar información, que es consultar. En la programación, ¿cierto? Esto se llama un select, comando select, de búsqueda. ¿Ya? Va a existir también la forma de ingresar más información, ¿cierto? O ingresar datos. En este caso, este va a ser el inserinto, que así se va a llamar en SQL. Vamos a tener una función que va a ser quitar, ¿cierto? O eliminar. ¿Ya? Así. Vamos a tener un delete. Y también vamos a tener una función que permita modificar, ¿cierto? Para actualizar. Ahí va a aparecer un update. Entonces, si nosotros los vamos asociando, los vamos relacionando con lo que viene después, el motor de base de datos va a permitir programar sobre los datos que están registrados para obtener algo, ya sea para guardar, para buscar, para borrar o para actualizar. Lo que no hace el Excel. Lo que no hace el Excel. Y esto lo puedo hacer después automatizado. Puedo hacerlo de alguna forma, en algún script que me permita, por ejemplo, si tengo que insertar miles de datos y que son muy similares, lo que yo les comentaba, por ejemplo, cuando hay que llenar una base de datos, tengo 2 opciones. O lo hago a mano, ¿cierto? Y contrato programadores para que lo hagan durante un fin de semana y estén registrando, por ejemplo, 50.000 códigos en el inventario, o lo podría hacer de una forma automatizada. Y esto se puede también hacer con los DBMS. Siempre y cuando yo tenga la información clarita que tengo que trabajar. El trabajo de creación de una base de datos o llenar una base de datos no es tanto. Siempre lo que más se demora uno es tirarla, demorarla. Porque después los programas lo hacen solo. Cuando veamos nosotros el DB Designer, es llevar un modelo, hacer un par de clics y listo, y te entrega la base de datos construida. El problema está en cómo yo lo digo o lo represento en el mundo real. Cómo entiendo lo que voy a almacenar. ¿Cierto? Que no se me repitan datos. Y ese es el problema. Eso es lo que más cuesta. Generalmente, si nosotros esto lo lleváramos a porcentaje, a cifras, el 50% de una creación de una base de datos en tiempo recae en la parte de diseñarla. Que es lo que más cuesta. Un diseño, si queda malo, por ejemplo, tiene incongruencias, se me van a repetir datos futuros porque diseñé mal la base de datos, después no hay como forma de arreglarlo, ¿cierto? Ya quedó malo. Por lo tanto, aquí yo debo darle vuelta a esta puerta, hacer una recursividad para analizar 1, 2, 3, unas 4 veces hasta que ya me quede claro que el diseño de la base de datos es el correcto y no crece más. Porque también pasa que cuando estoy diseñando una base de datos siempre le encuentro errores o siempre encuentro cosas que podría mejorarla más. Si yo lo defino o no paro en un tiempo, como la ingeniería de requerimiento, no voy a terminar nunca de organizar o estructurar la base de datos. Va a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y todavía no la tengo lista. ¿Ya? Y voy a encontrar siempre algo distinto. Entonces yo tengo que definir algo. Hasta aquí voy a construirla y esto es lo que debo registrar. ¿Ya?
Si un cliente me pidió hacer 3 cosas, la base de datos va a hacer 3 cosas. Uno siempre cree encontrarle más cosas que lo que quiere el cliente. Y dice, ¿qué pasa si le agregamos esto? ¿Qué pasa si guardamos este dato? ¿Qué pasa si le agregamos esto adicionalmente? Si no me lo pidieron, no lo debo agregar. O si no, la base de datos ya no va a ser de una tabla, va a ser de 3, de 5, de 10, 15. Nunca va a terminar de construirse. Por lo tanto, debo limitar. 50% del tiempo en puro diseñar la base de datos. Un 25% del tiempo se nos va a ir, por ejemplo, en construirla ya, en los programas, los software, que la hagan. Y el otro 25% del tiempo en las consultas. Por lo tanto, la mitad de la construcción de una base de datos en un proyecto generalmente lo ocupa el diseño. El diseño de la base de datos. Y el resto simplemente es llevarlo a un software. Esto es lo que se debería lograr al trabajar con base de datos ya. El perfil o rol de esta persona que trabaja con estos elementos se llama un DBA, ¿cierto? Un administrador de base de datos. El administrador de base de datos, el perfil de ese informático, de especialista, tiene que ser capaz de hacer todas estas tareas. Así como diseñar la base de datos, tiene que ser capaz de crear la base de datos, tiene que ser capaz de armar la infraestructura donde se va a montar esa base de datos, tomar la decisión de qué motor de base de datos ocupar, hacer las consultas y trabajar en la seguridad de la base de datos. Eso es todo el contexto global. Por lo tanto, un DBA empieza desde el diseño. Lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Estructura, servidores, diseñar, crear y registrar. Y tenerla andando. Y ese es el mantenimiento que uno le da. ¿Ya? Nosotros deberíamos ir en esta etapa, ¿cierto? La construcción de la base de datos. Vamos acá. Estamos en esta parte ahora, ¿cierto? En esta unidad. Esta unidad la que vamos a trabajar unas 2 semanas, 3 semanas, para empezar a trabajar después con lenguaje de programación de base de datos. Ya pasamos la parte de definición, ¿cierto? Física, de infraestructura física. De hecho, en el mismo informe ustedes se dan cuenta de las características de uno y otro motor, cuándo aplicarlo, ¿cierto? Ventajas y desventajas de uno y otro. Ahora simplemente empezar a llevar los problemas al mundo real. Del mundo real a una base de datos, diseñarla. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se lleva este diseño de una base de datos? Nosotros tenemos que tener una visión primero de un problema. Esto igual que en el desarrollo de software. ¿Han tenido ramos de desarrollo de software o no? ¿O algo similar? ¿Han tenido uno con el que analizar primero? ¿No tenemos algo similar? En esa visión primero, lo que se declara es entender la problemática. ¿Ya? Bajo esa visión yo debo entender qué es lo que necesito. ¿Qué va primero? ¿El diseño de la base de datos o la programación de un sistema? ¿Qué se necesita primero? La base de datos. Por ejemplo, si usted quiere hacer un formulario web de inscripción de algo, ¿cierto? Inscripción de algo, una fiesta, de cualquier cosa. ¿Qué tiene que saber primero? ¿Va a ser el formulario o va a saber lo que tiene que registrar? El formulario, y de ahí debo saber qué voy a registrar primero, por lo tanto es la base de datos. Y la base de datos siempre va a estar presente en todo sistema, independientemente del tipo de sistema que ustedes quieren desarrollar. No importa que sea un sistema mobile, que sea web, cierto sistema de programación de escritorio, siempre va a aparecer un modelo de base de datos. Por lo tanto, tenemos que tener claro eso. Cuando yo creo, por ejemplo, un modelo de una base de datos, después solo sale la programación o el lenguaje superior, no importa. Podría ser en Java, podría ser en .NET, podría ser en ASP, en Ruby, Python, en lo que sea. Pero primero es lo que voy a registrar. Eso nace primero. ¿Ya? Luego que tengo el problema definido, tengo la visión, voy a empezar a diseñar el modelo de la base de datos, el modelo conceptual. Ahí aparece el DB Designer, el programa. ¿Ya? Cuando ya lo tengo construido, lo llevo a un modelo físico. Y el modelo físico se ejecuta, ¿cierto?, sobre hardware y software en un SGDB o en un DBMS. Esas son las 3 etapas del trabajo de diseño de la base de datos. De ahí nosotros ya podemos registrar un almacenamiento. Pero siempre sale de acá, siempre sale de un problema, una vista.
Vista, nivel conceptual y a nivel físico. Nivel físico es cuando ya está construida. Por ejemplo, en el taller que hicimos nosotros, esa base de datos que se llama campeonato ya lo saltamos la etapa de diseño porque eso es entreguista, ¿cierto? ¿A qué etapa nos saltamos nosotros ahí? A esta, directa a nivel físico, a llevarla al motor de base de datos. Que fue importarla. Y estaban las tablas listas, los campos estaban definidos y se sabía que se iba a registrar. Que teníamos claro lo que se iba a registrar en ese caso. Aquí trabajan los servidores, ¿cierto? Aquí trabaja el Oracle, aquí trabaja el MySQL, donde está algo almacenado ya. Hay dos tipos de modelos de base de datos que se trabajan bastante en el mercado y tienen que ver un poco con los entornos de programación que se trabajan también, y tienen que ver con esos conceptos asociados. Hay un tipo de modelo de base de datos que se llama entidad-relación y ese es el que vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? El modelo de entidad-relación tiene que ver con cómo yo relaciono elementos que tengan algo en común con elementos de otra tabla. Cosas que tengan comunes. Ese modelo de entidad-relación. Y ese modelo de entidad-relación se compone de tablas. Tablas que están relacionadas con otra cosa. Vamos a hacer un ejemplo para ir definiendo. Existe otro modelo, ¿cierto?, más avanzado de creación de base de datos que se llama el modelo orientado a objetos. En este modelo de entidad-relación recae el programa MySQL. Ahí trabaja MySQL, por ejemplo. Y en el modelo orientado a objetos trabaja Oracle, ¿ya?, para ir definiendo los dos motores. El primero es un modelo más sencillo. MySQL, ¿cierto?, es un modelo más sencillo que trabaja bajo un modelo relacional y permite hacer consultas rápidas para algo fácil de entender. En cambio, Oracle, como trabaja con un modelo orientado a objetos, lo que hace es tomar decisiones, toma decisiones para grandes volúmenes de datos. Entonces está la diferencia. Por ejemplo, si lo que yo quiero es registrar un formulario de inscripción de un par de datos de una persona, ¿cierto?, algo sencillo, lo ideal que debería utilizar debería ser un modelo entidad-relación hecho en MySQL. Si lo que yo quiero es obtener información de miles de datos procesados de un supermercado, por ejemplo, para saber cuál es el producto que más se vende en ciertos días de la semana, el modelo orientado a objetos, ¿cierto?, es el que se utiliza y en este caso requiere el programa Oracle. Entonces ya me está dando la definición de la diferencia entre uno y otro. Si bien ustedes lo analizaron bastante bien en el taller, ¿cierto?, en la evaluación, pero eso me va a entender también cómo planteármelo desde un punto de vista y otro. Algo sencillo y rápido, orientado a objetos, no me sirve, tiene que ser relacional. MySQL. Y hay otros motores de base de datos también que recaen en estas categorías, ¿cierto? Es por nombrar algunos. Por ejemplo, Oracle, SQL Server caería acá también como modelo orientado a objetos, porque se ocupa en el entorno empresarial, ¿cierto? Toma de decisión, minería de datos. Acá caería MySQL, por ejemplo, SQLite, ¿cierto? Postgres tiene algo. Postgres es un híbrido, es un poco de ambos. Porque yo Postgres lo podría ocupar tanto para un modelo relacional como también para un modelo orientado a objetos. Postgres podría servir tanto para una captura de datos sencilla, para una tablita con un registro de personas, pero también me podría servir para llevarla a un retail, a un supermercado, para obtener información, ¿cierto?, y minería de datos. La minería de datos es lo que vemos hoy día en la globalización, de cómo yo entiendo que me llega un spam de una oferta, por ejemplo. Esa es la minería de datos. Y se aplican estas bases orientadas a objetos. El cruce de información. Por ejemplo, ¿por qué llega a mi correo diciendo una información que dice oferta, cerveza Corona, en cierta fecha de la semana, oferta? ¿Y cómo llegó esa información a mi correo? Es porque en alguna vez, hay cierto periodo de la semana que usted compra esa cerveza en el supermercado, ¿cierto?, en ciertas fechas del mes. ¿Ya? Entonces hay un indicador. Y además de comprar la cerveza, usted compra otro producto más, ¿cierto? Compra los carnes, compra carbón. Entonces el indicador está diciendo que se empieza a cruzar la información que compró carbón, compró carne, compró cerveza en esta fecha del mes. Por lo tanto, está suponiendo que es la fecha de pago, ¿cierto? Y usted está en el segmento de edad
en el cual puede ser de los 21 o 35 años, los cuales generalmente está comprando esos productos todos los últimos viernes de cada mes. Y eso también está dando la indicación que usted es soltero, porque está haciendo esa compra. ¿Ya? Es distinta la compra que hace una persona casada. Que a lo mejor en vez del carbón, la cerveza, ¿cierto? Está comprando pañales, está comprando otro producto en esa fecha. Entonces cambia. Y ahí la oferta que llega personalizada, por eso usted entiende que después en Facebook, en su perfil de Facebook, le aparece la oferta del supermercado X con un banner de publicidad. Eso se llama minería de datos. ¿Ya? Y eso se obtiene con la información que nosotros, con datos que nosotros entregamos y la información la procesa, ¿cierto? Ciertos motores que es vendida ese dato para hacer una búsqueda de futuros clientes. Cuando usted pone sus preferencias o busca algo comúnmente en el mercado público, ¿cierto? Empieza a seleccionar cosas que después son capturadas para entregar la información y venderla. La base de datos no se vende, lo que se vende es el cruce de información. Eso es lo que se obtiene. Entonces después viene una compañía y dice, ¿saben qué? Quiero saber el perfil de edad de los usuarios de Facebook, ¿cierto? Y cuáles son sus preferencias para después mandarle un spam informativo, un correo informativo de un producto X. Eso es lo que compran hoy día las grandes empresas para poder capturar más clientes. Compran la información que viene del cruce de datos. ¿Cómo se hace? Con esto. Con modelos de base de datos orientados a objetos, con horarios, con SQL y otros. Entonces no es magia, ¿cierto? No es magia que sus preferencias siempre aparezcan en los primeros lugares. No es mágico eso. Usted está entregando el dato en realidad, bajo su consentimiento. Esto tiene que ver un poco cuando estemos trabajando con la programación de la base de datos, la unidad 3, que los comandos van a tener una cierta estructura, los comandos a trabajar. Y estos son los comandos SQL. El lenguaje de consulta estructurado SQL es el que nos permite a nosotros manipular después el dato para llevarlo a información. Este es un ejemplo de cómo sería. Lo bueno del lenguaje SQL es que es un lenguaje que es genérico. Por lo tanto, si yo aprendo a programar en SQL o a hacer sintaxis SQL, yo podría llevar o trabajar en cualquier motor de base de datos. No importa si es Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server, el que sea. Si entiendo el funcionamiento de cómo es, la estructura de los comandos. Puede que tengan alguna variación unos con otros, pero tiene que ver con características especiales propias del lenguaje o del motor de base de datos que estoy trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí va a hacer una consulta, va a preguntar un valor, un dato, ¿cierto? ¿Desde dónde? Me va a preguntar de dónde lo voy a obtener y luego la condición para que lo busque. Es una consulta básica hecha en programación de SQL. Como ejemplo, de lo que queremos lograr. Aquí aparece el seller, aquí aparece el from que me dice de dónde lo voy a buscar y el where que es la condición, donde sea igual a algún parámetro para hacer un filtro. Por ejemplo, si yo no ocupo esta condición, me va a traer toda la información que está almacenada. Yo no quiero ver todo, por ejemplo, quiero ver ciertas cosas, ciertos parámetros. Esa es la estructura que maneja el lenguaje SQL para ya considerar. Acá ya tengo los ejemplos de cómo van a ser ya aplicados. Por ejemplo, aquí ocuparía el lenguaje SQL para grabar. Como le nombraba, un insert. Aquí yo voy a almacenar datos en una tabla, ¿cierto? Que van a estar guardadas en columnas y los valores que voy a llevar a almacenar en ese momento. ¿Ya? Entonces, habría un ejemplo de consulta. Este sería un insert. Así yo grabaría datos, ¿cierto? En una tabla de una base de datos. También así como existe el inserito, el que va a grabar con lenguaje, va a existir el borrado. Yo también voy a borrar algo. ¿Ya? Y el comando de borrado hay que tener ciertas características o cierto uso, porque yo puedo borrar cosas que mejor necesito. Y tienen que haber condiciones de borrado. Hay campos que no voy a poder borrar, porque o campos que tienen datos propios. Por ejemplo, un root no voy a poder borrarlo, solo conectamos una clase acá. El borrar un root, ¿cierto?, es peligroso porque van a haber elementos relacionados uno con el otro. Entonces borro esa relación, borro el root de una persona y desaparece de todos los lados donde esté relacionado, ¿cierto?, de otro sistema. Entonces ahí hay un problema. Tener cuidado con el comando delete también. Por eso, uno de los más peligrosos dentro de las consultas de la base de datos. El borrar sin condición es borrar todo. Y después se da cuenta que borró. Nada que hacer. Entonces el delete medio peligroso. Va a existir también el actualizar. Va a aparecer el update.
El update me va a permitir modificar un valor, ¿cierto?, que está almacenado, un dato, bajo cierta condición. Actualizarlo. ¿Ya? ¿Qué roles nosotros podemos encontrar, así ya más detallado, dentro de los roles de un analista informático hasta un DBA? ¿Ya? Un DBA es la persona que tiene que pasar antes por todos sus roles. ¿Ya? Estos son los roles laborales de un administrador de base de datos, lo que debe saber o qué perfiles tiene que manejar. Primero, él tiene que ser usuario. Siempre un DBA tiene que ser usuario. Tiene que entender, ¿cierto?, qué es la información que necesito o el dato que necesito. El DBA tiene que programar. Tiene que saber programar y no solamente programar en lenguajes de base de datos, SQL. También tiene que saber programar en lenguajes de aplicación, lenguajes de capa superior, lenguajes de alto y bajo nivel. ¿Ya? También el DBA tiene que ser analista. Y como analista tiene que saber tomar requerimientos, ¿cierto?, para poder llevar después esa idea, ese problema que tiene el cliente, llevarlo a una base de datos. Eso es lo que más cuesta. ¿Ya? Cuesta más que programar y cuesta más que entender cómo funciona el sistema. Es como el cliente siempre tiene cosas en la cabeza, ideas que no las sabe explicar. Entonces, ¿cómo yo logro entender lo que necesita? Siempre es un ejemplo claro de que el cliente quiere una cosa y terminamos construyendo otra. Entonces hay que definirlo. ¿Qué quiere realmente usted? Y hacerlo firmar un documento que me diga esto es lo que quiere que le construyamos, así va a ser su base de datos. No que después me salga con cosas innecesarias. ¿Ya? Luego viene el diseñador de base de datos, que es donde estamos trabajando ya con los programas de diseño como Workbench, estamos trabajando con DB Designer, ¿cierto? Y finalmente, una persona que cumpla todos estos roles, todos estos perfiles, se transforma en un Database Administrator, ¿ya? Que es el encargado de la seguridad, de la creación de la base de datos, del mantenimiento del motor de base de datos, del diseño y de la programación. ¿Ya? Dentro de los roles o perfiles informáticos, ¿cierto?, en las tasas de remuneración, el DBA es el informático mejor remunerado en el mercado. Mejor remunerado que un programador.net, mejor remunerado que un programador Java. ¿Ya? Y a la vez, como es el mejor remunerado, son los más escasos. No hay muchos DBA en el mercado. Son escasos, son requeridos. Ejemplo de sueldos del mercado: programador.net, 780.000 pesos, recién egresado. ¿Ya? Programador Java, 780, 750, están los valores muy similares. Programador lenguaje web como PHP, Python, 500.000, mucho menos porque son muy masivos, hay muchos programadores, ¿cierto?, en área web. Un administrador de base de datos DBA certificado, 1.340.000, recién egresado. Entonces hay alta diferencia en el precio, casi el doble del sueldo. ¿Por qué? Escasos y especialistas. Si lo vemos en ese sentido, un DBA, ¿cierto?, es un perfil más alto porque maneja todas las condiciones de todos los demás otros perfiles técnicos e profesionales. Un DBA también tiene que ser analista, un DBA tiene que ser programador, un DBA también es ingeniero. Tiene mucha más responsabilidad. Y la responsabilidad, sobre todo, del dato y la información que se va a presentar en pantalla. ¿Te acuerdas que yo le di un ejemplo de un caso de varias empresas que ha pasado que los datos son erróneos, información errónea, y después los precios hay que venderlos al consumidor por lo que se muestra en pantalla? Que Dell tuvo ese problema, que el ICE tuvo ese problema también, productos que no eran valor real, es responsabilidad del DBA. Pero así como esa responsabilidad, ¿cierto?, recae en ese grupo de desarrollo, también recae en la parte monetaria. Por lo tanto, los DBA, como son escasos y especialistas de ciertos sistemas de base de datos, ¿ya?, se buscan perfiles, se busca un DBA que sea de SQL Server específico y no que sepa de Oracle o MySQL. En la empresa interesa que sea especialista en SQL Server o especialista en Oracle, no que sea un maestro testilla de distintos motores de base de datos, sino que demuestre con certificaciones que el experto en ese motor de base de datos. ¿Ya? Así de simple. Queremos un especialista en Oracle. Listo. ¿Cuánto es la tasa de sueldo? Ya con certificación, 1.800.000, 2 millones de pesos. Entonces cambia bastante uno el enfoque monetario si lo ve, como dice, en un sentido, la responsabilidad versus el pago.
Y eso, ¿dónde lo ves? Vean en Laborum, vean linkedin.com, ¿cierto? Búsqueda de administradores de base de datos. ¿Cómo están las propuestas? ¿Ya? Ni siquiera en esas propuestas se dice pretensiones de renta, sino que ofrecen directamente al usuario. Aparece en la oferta. No como la oferta de un programador que contratan el más barato, ¿cierto? Ponga pretensiones de renta, yo pongo 500.000, no. El otro me cobró 450, lo contrato. Porque tengo varios para elegir. En el DBA no es así, en el DBA se da la oferta de remuneración, ¿cierto? Y se busca al especialista. Se busca ya, no hay pretensiones de renta, sino que se ofrece una renta ya como base. Entre más certificaciones tienes, más especialista de un área, más dinero logra finalmente como horario al trabajar como DBA. Yo les recomiendo, si es un perfil, que tomen este interés por la base de datos en algún momento y véanlo como en una fuente de mercado que no se explota. Si lo vemos en cierto sentido, muchos institutos, muchas universidades están sacando egresados del mismo título profesional, ¿cierto? Similares, las mallas son muy similares, pero ¿cómo marca la diferencia uno con el otro? Todos programan, pero no todos trabajan con base de datos. ¿Ya? Egresan fácilmente en la región 50 personas se titulan de la área informática todos los años. Si sumamos todas las instituciones, 60. ¿Ya? De esos 60, 30 hacen soporte, terminan haciendo soporte, 20 programando, 2 trabajan en administración y 1 o 2 en base de datos. Muy pocos. Entonces el mercado está buscando administradores de base de datos, siempre son requeridos. De hecho, bajo esa experiencia, no conozco a estos administradores de base de datos que ya no están buscando ofertas laborales, sino que ya lo están contratando o van cambiándose de empresa cada 6 meses porque tienen mejor oferta en Santiago. ¿Ya? Trabajan 6 meses en proyectos de 8 meses y ya se van a la mejor remuneración. Y antes de terminar un trabajo ya tienen otra oficina. Finalmente se quedan en el que tenga mejores condiciones. Pero ya estamos hablando de un sueldo de 1.800.000, recién egresado, primer año, 2 millones de pesos, fácilmente para tener un DBA. Responsabilidad harta, como dice, ¿cierto? Estrés harto, pero sí se compensa con otras cosas. Sí se compensa monetariamente. Trabajo nunca le va a faltar. Los roles, por ejemplo, que nosotros representamos en el slide, aquí estarían los tipos de roles de diversos que maneja el DBA, pero en forma separada, con las funciones que debe hacer cada uno. Por ejemplo, como usuario, tiene que también trabajar usando los sistemas, tiene que ser programador de las aplicaciones que van a llegar finalmente todo el dato, tiene que ser un usuario sofisticado, que es una persona que hace análisis, y finalmente un DBA. Todos recaen en algo. Si usted es programador, si usted es analista, ¿cierto? Siempre va a caer o va a terminar trabajando con almacenamiento de datos. Siempre termina con lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, un videojuego usa la base de datos. Simple ejemplo. Hagamos ejemplo de sistema. ¿Un videojuego usa base de datos? Sí. ¿Por dónde se registran los puntajes? ¿Dónde se registran los logins de usuario? Tienen que registrarse en algún lado, ¿cierto? Un sistema de contabilidad usa base de datos, más todavía. Entonces, si nos damos cuenta, cualquier aplicación o cualquier tipo de sistema termina usando base de datos. No importa el lenguaje que esté hecho, la base de datos aparece. Donde nosotros almacenamos finalmente los datos, cuando ya estamos trabajando en algo concreto, tienen que almacenarse en dispositivos físicos, ¿ya? En el caso de los discos duros convencionales, ¿cierto? En los servidores, ¿cuántos discos duros le agregamos nosotros? Un disco duro, se le puede agregar más de uno. Si son discos SATA, ¿cierto? O discos SCSI, van a guardarse en cilindros o sectores. Si son discos también de memoria SSD o almacenamiento SSD, también guardan sectores. Por lo tanto, tenemos que manejar, ojalá, cuando se trabajen con motores de base de datos, los discos de mayor velocidad posible. Porque ¿qué es lo que esperamos en la consulta, en el ir y volver el dato? Rapidez. ¿Ya? ¿Influye en este caso en un servidor un disco duro de baja velocidad? Bastante. Hoy día se está implementando muchos servidores con discos SSD.
servidores de base de datos, discos de estado sólido. ¿Para qué? Para rellenar consulta, ¿cierto? Hay milésimas de segundo que cuentan. Por ejemplo, en nuestra computadora personal, no sé si será tan relevante la diferencia entre instalar un disco SSD o un disco SATA. Se nota la velocidad, pero en un servidor donde estás constantemente buscando consulta, sí se nota bastante. Y la duración también. Piensa usted que en un servidor, un disco en el cual las 24 horas del día ese disco está trabajando y está girando, ¿cierto? Y le están haciendo consultas para buscar en sectores de memoria información. Entonces eso tiene un desgaste. Un disco duro SATA, por ejemplo, de un servidor, dura un año, y no dura más que eso. ¿Por qué? ¿Cuántas horas al día está encendido? 24 horas al día. ¿Tú no ves los servidores que trabajan por cinta? Se ocupan como servidor final. Por ejemplo, el proceso bancario, ¿cómo almacena datos? Los servidores que están almacenados en las sucursales de cada empresa, por ejemplo, un ejemplo con una empresa real, Banco Santander. ¿Ya? Banco Santander tiene sucursales en todo el país y en cada ciudad hay un servidor o un grupo de servidores que almacena o recopila todos los datos que vienen de los cajeros que están más próximos hacia él, ¿cierto? Los cajeros de, por ejemplo, Banco Santander. Él guarda en discos de varios teras de almacenamiento, discos escasos. Luego, todo lo que se recopila en el día, en esos servidores de cada ciudad, Curicó, Talca, Rancagua, se va por fibra óptica a un servidor que está en Santiago, ¿no? Servidor principal, que también tiene discos de alto almacenamiento. Y cuando terminan toda la semana, ¿cierto? El día domingo, la recopilación de información de toda la semana, de las sucursales, de las cajas, ¿cierto? De los cajeros bancarios, se guarda en el almacenamiento, ¿cierto? Que permite mayor cantidad de datos, que son las cintas. Es lento el proceso, pero en este caso es el más seguro, se guarda en el bóveda. Todos los sistemas bancarios siguen usando cinta. El respaldo final se hace en cinta todavía. El tema está que muestra la ubicación después de cómo parte de la cinta para ver en qué día fue grabado, por ejemplo, o quiero volver a qué restauración quiero ir atrás. Pero generalmente ponen la fecha de la cinta o respaldo de tal día. Claro, ellos están grabando constantemente. Entonces, el primer paso es grabar los servidores de discos de varios teras de almacenamiento, discos escasos, que son los que están todo el día, 24 horas trabajando, y cuando compilan toda esa información de una semana completa, lo tienen así. La información semanal, y eso se guarda en bóveda. O sea, si en algún momento fallan los servidores, se roban, se queman, se incendian, se pierden los data centers, igual está la cinta de respaldo para ir a alguna fecha específica y volver a recuperarla. Y esa cinta, ahí sí, me tocó ver cintas, por ejemplo, en el data center en Sonda, que tenían 25 años guardados. O sea, fácilmente queremos ver la información de una cuenta bancaria del año 85 y se van a cintas a buscarse. Toda la información final se respalda en cinta y la información que se mueve continuamente, la que tú estás manipulando diariamente, en los discos duros de los servidores. Así es el trabajo de respaldo. Si tú quieres buscar información de, no sé, del año 79, se va a buscar a cinta. Obviamente se hace una petición, se busca en la bóveda donde está la cinta y corresponde a tal año, tal fecha, y ahí se saca la información guardada. Y la del día a día, disco duro. ¿Ya? Es lento, pero sí es seguro. Se guarda obviamente con su humedad, con varios factores para que no la alteren. Los discos de estado sólido, si bien tienen menos falla, igual los golpes de descarga eléctrica, magnéticos pueden afectar. Lo único que puede hacer fallar la cinta en la actualidad puede ser, por ejemplo, la luz ultravioleta y los tipos de condensación o humedad. Eso les podría afectar. Pero igual están bajo condiciones bien seguras almacenadas. Y lo que hacen ellos después buscan la cinta y descargan la información que necesitan de ciertas fechas específicas. Los bancos, gobiernos y varias entidades que tienen información durante varios años procesadas se guardan en cinta. Pero lo más seguro es la actualidad. Y obviamente en un lugar distinto a las bóvedas donde están los servidores de la empresa. Eso es que se guardan en otro lugar. Y solamente se ocupan para casos específicos, incluso hay cintas que nunca se han usado. Se van a revisar para mantenimiento preventivo nomás, para ver el estado que están, si están conservadas todavía, y se vuelven a guardar 5 o 10 años más.
pero no se sacan constantemente para estar trabajando sobre ellas. ¿Cómo se guarda la información? ¿Cierto? Ya cuando estamos hablando a nivel físico, todo esto se va a guardar en bytes. En realidad lo que almacenamos, independientemente si son cintas, si son discos duros, lo que se almacena son bytes. El proceso es distinto. Las cintas son, en este caso, campos eléctricos, ¿cierto?, que magnetizan una unidad y eso genera un byte. En el caso de un disco digital, ¿cierto?, son procesamiento electrónico, en el cual también genera un byte. O sea, si lo vamos nosotros a la definición final, son bytes que se guardan en distintos medios físicos, pero al fin y al cabo son bytes. Hoy día sigue siendo el dispositivo de mayor almacenamiento, así, de mayor capacidad todavía. En los servidores de base de datos, ¿cierto?, el funcionamiento sería el siguiente. Vamos a tener un disco rígido o disco estado sólido, ¿cierto?, en el que está almacenado el dato. En realidad para nosotros son bits, ¿cierto? Bits que están guardados. Y necesitamos rescatarlo de algún lado. ¿Cuál va a ser nuestra interfaz para rescatar? Siempre un programa. En este caso van a ser las interfaces como... ¿Se acuerdan qué interfaz usamos? Para Oracle, ¿cuál era? SQL Developer, para MySQL, HTML o WordPress. Entonces, bajo un programa, bajo un software, ¿cierto?, se va a hacer una consulta por un buffer de entrada, ¿cierto?, que esto es un trabajo en red, que vamos a leer, le vamos a preguntar al motor de base de datos, el motor de base de datos debe ir a buscar el dato que está almacenado en algún lado, en un campo de un disco rígido, y esto es el tiempo de espera que tenemos, ¿cierto?, aquí. Por lo tanto, estos discos tienen que ser de alta velocidad. Ojalá fuesen SSD. Luego encuentra el dato, que pueden ser cientos, miles o millones, volver a cargarlo en un buffer de salida y mostrarlo en pantalla. Esto puede ser algo tan simple como una consulta, por ejemplo, de un código de barra. Usted va a un sensor de código de barra en su mercado, pasa el código, ese programa pasa a ser la interfaz, va al motor de base de datos, va a la red, ¿cierto?, busca en el disco el sector, busca el dato, lo trae de vuelta y lo muestra en pantalla. ¿Ya? Un segundo en hacer esta acción es demasiado tiempo, es mucho. Un segundo, para nosotros que suene poco, es demasiado tiempo. Imagínense, empieza a sumar un segundo de espera en una consulta de una fila de una caja donde hay 25 personas en un horario pico. Y ese segundo se suma con otro, y al final esa persona no está un segundo, está un minuto esperando, 2 minutos, 5, 10, y se crea caos. Cada segundo, cada minuto de tiempo de espera, a lo mejor para un supermercado es una venta que no se hizo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se espera ahí? Rapidez. La mayor rapidez posible. Por lo tanto, esta parte, entre la consulta y la puerta del dato, se consulta por un dato y retorna información, evitar los tiempos o las colas de espera. Aquí pueden pasar varias cosas entre medio, ¿cierto? Aquí puede haber una red, aquí puede haber ciudades, kilómetros, pueden pasar enlaces de fibra óptica, pueden pasar distintos servidores hasta obtener esta información, ¿cierto?, que retorne en forma real. ¿Cómo puedo evitar un poco eso? Para que sea más rápida la búsqueda, tener servidores locales y carguen buffers temporales. Porque si yo estoy en Curicó y el data center está en Santiago, ya hay un tramo bastante grande de kilómetros, fibra óptica y la ida y vuelta de la consulta para consultar un producto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo podría evitar? Tener servidores que repliquen los datos más utilizados en forma local en la misma empresa. Por ejemplo, un supermercado, un servidor de base de datos que no tiene la información total, sino que cierta información y la tienen en el mismo lugar físico. Está ahí cerca, ¿cierto? Esa es una forma de poder compensar un poco la velocidad. De lo contrario, una consulta de ese tipo de un producto, si tuviese que ir y retornar, ya no sería un segundo, podría demorarse 10, 15 segundos, 30 segundos o más. Mucho más en volver. Y eso es lo que nos espera. Ojalá que las consultas para nosotros fueran casi instantáneas, ¿cierto? Consultar un producto y el retorno fuera inmediato. Ese gran problema que presentan para los DBA, el cómo lo hacen. Cómo hacer la respuesta rápida. Son muchas variables que juegan en contra. Cómo fue programada la aplicación, cómo está la red corriendo, cómo está el servidor, cómo hice el diseño de la base de datos, a qué campos tiene que consultar,
que no consulte campo en blanco, por ejemplo. La limitación de los campos que vamos a ver nosotros cuando empecemos a diseñarla, no poner cosas de más. Pero un simple ejemplo. Supongamos que yo quiero almacenar un root. ¿Ya? Quiero almacenar los root de las personas para una tabla de registro de clientes de supermercado. Debo considerar inmediatamente el campo root, qué largo debe tener. Por ejemplo, nosotros, si este campo lo declaramos de un tipo varchar, me va a indicar que podría guardar números y letras. Un varchar es un campo alfanumérico, ¿cierto? Podría guardar números, letras, punto, guión, lo que sea. Y esto se va a almacenar en un lado, en un data. Por ejemplo, varchar, un campo varchar en una base de datos, entiende por defecto que en ese espacio se pueden guardar 255 caracteres. Entiende así. Si yo no lo limito, por ejemplo, y digo el root que sea varchar 255. ¿Sí? Y yo entiendo que el root máximo que pueda crear, ¿cuántos caracteres puede tener? Usando punto y guión, 12, ¿cierto? Yo digo varchar 12. ¿Listo? Eso indica que yo podría almacenar el root máximo 99.999.999.999-9. ¿Cuántos caracteres tengo ahí? 12. Entonces yo voy a guardar esos 12 caracteres pensando al tiro en el campo máximo que podría registrar. Entonces lo que va a hacer el motor de base de datos cuando haga esa consulta va a leer el campo root para buscar el root que quiero localizar, ¿cierto? En un disco duro, en un sector de memoria. Va a leer hasta el campo 12 y los que sigan más adelante hasta el 255 no los leo. Porque si yo leyese esos espacios en blanco, también son milisegundos de búsqueda. Si yo, por ejemplo, no limite el campo, va a leer igual 255 caracteres, aunque estén vacíos, lo que comentábamos un rato. Va a estar nulo esa otra parte, pero igual hay que leerlo. Y esas son 0,0 milésimas de segundo que se juntan con otras, se juntan con otras y al final forman un segundo. Entonces, ahí viene parte el diseño de la base de datos. Debo tener claro qué elementos voy a guardar y cuáles van a ser los largos de los campos que necesito. Si los dejo en blanco también, eso implica tiempo de espera. En el concepto de la base de datos,